Entonces voy a compartir. Saludos, querida iglesia. Qué bueno verles esta mañana. Qué bueno que podemos estar de esta forma, que nos ha ayudado mucho de todas maneras para seguir estudiando la palabra y algunos temas que son atingentes a los tiempos que vivimos también. Así que vamos a compartir. Y desde aquí. Ya. Vamos a continuar desde esta presentación, desde esta imagen, para hablar entonces de algunos fundamentos para la femineidad bíblica en el matrimonio. Génesis capítulos 1 al 3 han sido nuestros textos bases como referencia y como no, ya hemos aprendido que el Génesis y sus primeros capítulos que hablan de la creación, pero no tan solo de eso, sino que también hemos aprendido que Dios ahí estableció roles, estableció un diseño para la familia, un diseño para el hombre, un diseño para la mujer, un diseño para el matrimonio. Son 3 capítulos que en las clases anteriores también hemos leído y que hemos ido reforzando con algunos principios establecidos ahí. A modo de introducción, como para retomar desde la clase pasada, quiero dar esta definición de masculinidad, aunque ahora vamos a hablar también de la femineidad y de los roles en el hogar. Esta definición entonces es la siguiente, de masculinidad. Es la esencia, o la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Esta definición, ¿cierto?, está hecha por 2 autores, Piper y Gruden, que se unieron para escribir, para trabajar el tema de la masculinidad y la femineidad. Nótese ahí y quede en la retina que la esencia de la masculinidad bíblica entonces tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con un liderazgo, pero que, y como hemos aprendido antes, es un liderazgo servicial. Siempre debemos acompañarlo con ese adjetivo, con esa cualidad. Y con la intención, o con el deber, mejor dicho, con el deber de proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre, sea con la esposa, sea con una anciana, una mujer adulta, una joven soltera, etcétera, etcétera. El carácter cristiano, en el constante proceso de formación del carácter de Cristo en la mujer de Dios, una de las tareas es desarrollar el correcto entendimiento y correcta disposición de la femineidad en el matrimonio y hogar. Las mujeres tienen un valor y dignidad más elevado de lo que el mundo les atribuye. Pensemos por un momento que en los tiempos que vivimos, el valor y dignidad de la mujer está en los logros, está marcado hacia las libertades, hacia la libertad de decidir qué hacer con el cuerpo,
pareciera ser que los valores y dignidad están asociados a las competencias, a lograr una posición laboral, tener un sueldo digno. Si bien es cierto, son cuestiones dignas de considerar y que obviamente son necesidades, son derechos, pero el valor y dignidad de una mujer es más elevado de lo que el mundo le atribuye. La mujer, al igual que el hombre, tiene un problema mucho mayor de lo que el mundo reconoce. Digo esto porque pareciera también ser que en el mundo los problemas de la mujer tienen que ver también con lo que acabo de señalar. Salir de la desigualdad, tener igualdad de posibilidades, ganar mayores recursos. Sí, desde esa perspectiva está bien, pero la mujer, al igual que el hombre, sin distinción, tiene un problema mucho mayor de lo que el mundo reconoce. Ese problema es el pecado, el problema del pecado y la rebelión contra Dios. Ahí volvemos al Génesis. El gran problema de la humanidad, tanto del hombre como de la mujer, no son las cuestiones externas, terrenales, materiales, sino es un problema más profundo y es espiritual, y es el pecado. Es la rebelión contra Dios que ha separado al hombre y la mujer de su creador, que lo ha separado de la perfecta voluntad que lo separó del diseño, del correcto diseño que Dios estableció desde el principio. Pero también tienen un Salvador, mucho mayor de lo que el mundo ofrece. Cuando el mundo minimiza aquellas cosas que son espirituales, la Biblia los maximiza, porque ese es el problema de fondo, ese es el problema de raíz. Entonces, pero también, así como el hombre, la mujer tiene un Salvador mucho mayor de lo que el mundo ofrece. Quizá voy a ser reiterativo en esto, pero la salvación para la mujer no está en tener cosas materiales. La salvación del alma, la salvación del pecado, no va mucho más allá, no pasa por conquistar cosas terrenales, por logros profesionales. Necesitamos un Salvador que nos libre del pecado, y el único capaz es Jesús, quien se hizo siervo por amor, sin pecado, que fue radical en su manera de relacionarse con las mujeres y de ofrecerles vida. Jesús puede suplir todas nuestras necesidades, sin duda. La Biblia dice que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso nos enseña la Escritura. Dios tiene toda la potestad para suplir todas nuestras necesidades. Pero lo que Jesús ofrece no lo hace nadie más. Jesús ofrece vida. Jesús ofrece la vida eterna, porque en Él está la vida. Génesis 1, 27 al 28, que también hemos leído reiteradas veces, pero la repetición nos ayuda a confirmar ideas y a que se graben en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El texto nos enseña que el hombre y la mujer tienen el mismo valor, dignidad, honor e importancia. La feminidad bíblica es vista más claramente en la forma en que las mujeres responden al patrón que Dios ha establecido en la masculinidad bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios entrelaza los roles del hombre y la mujer. Cuando pensemos en roles, no pensemos solo en dos casilleros, en dos estadios y divididos por un abismo donde cada uno cumple su rol independiente del otro. Cuando hablamos de roles, si bien es cierto, están establecidos, pero en el propósito de Dios, estos se entrelazan, funcionan y funcionan juntos. Y funcionan mejor cuando están juntos. Ellos se comunican mutuamente. El hombre y la mujer, sus roles. No olvidemos, complementariedad. Complementariedad es lo que Dios estableció como relación entre el hombre y la mujer. Génesis 2:15 señala o dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vemos en el texto que Dios da distintos roles al hombre y a la mujer. El hombre es creado primero y recibe su primera tarea. ¿Cuál es la tarea? Para que labrara y guardase el huerto. Pero Dios no terminó allí. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios bendice al hombre con la mujer. El punto no era que el hombre estaba solo. Sí, uno podría ir e intentar como dar la primera reflexión respecto de ese texto, diciendo que Dios le dio al hombre la mujer porque lo vio solo. Pero en realidad el hombre tenía una comunión perfecta con Dios. El punto es que el hombre era incapaz de llevar a cabo su tarea de labrar y guardar el huerto sin la ayuda de la mujer. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Un complemento para su soledad? En el contexto, como dijimos, al parecer no, porque el hombre estaba con Dios y tenía una perfecta comunión con Dios. ¿Por qué no era bueno que el hombre estuviera solo? Porque para las tareas encomendadas necesitaba la ayuda idónea. Además de que ésta supliría también necesidades íntimas, necesidades del hombre en cuanto a relaciones humanas, podríamos decir, se requerían. Ella es su complemento. Ella mejora sus debilidades y perfecciona sus fortalezas. Correcta disposición. Las consecuencias en la mujer como resultado de la caída, así como también hemos visto las consecuencias en el hombre como resultado de la caída, pero la maldición de Génesis 3:16 muestra que ahora la mujer dará a luz con dolor a sus hijos. Pero otra consecuencia es la disposición hacia el hombre. Habrá una lucha en relación con él.
Mire, se han establecido frases en nuestra cultura actual, en la sociedad, respecto de los dos sexos, del masculino y el femenino. Y se ha establecido frases como la guerra de los sexos. ¿Sabía usted que antes no era así? Como diría Jesús quizás en algún tiempo cuando estaba entre nosotros, pero en el principio no era así. En el principio, el hombre y la mujer gozaban de una comunión antes de la caída, perfecta. Esta frase que acabo de decir no cabía ahí en el principio. Era inimaginable. Pero hoy se dice que hay una guerra entre los dos sexos. Una consecuencia de la caída es que cambió la disposición de la mujer hacia el hombre. Ahora sí, hay una disposición, hay una tendencia al conflicto, a la lucha en la relación. Antes de la caída, Eva se deleitaba, apreciaba y confiaba en el liderazgo de Adán. Eva deseaba, ayudaba y facilitaba su liderazgo. Pero después, y como consecuencia de la caída, las mujeres luchan. Tienen un conflicto ahora con honrar, respetar, confiar, deleitarse y alentar el liderazgo masculino. Ahora hay una disposición negativa por causa de la caída. Ya el hombre no es lo que era al principio y la mujer tampoco. Como se dice, hay una predisposición negativa. Frente a esta realidad, el Espíritu Santo en su trabajo de formación del carácter cristiano y por medio de la palabra, ilumina el entendimiento y nos lleva hacia la correcta disposición frente a todo el propósito de Dios, frente a todo el plan de Dios. Nos lleva al correcto entendimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que cuando la palabra llega a nuestro corazón, ilumina el entendimiento y comenzamos a ver y por fin a entender el plan y el diseño de Dios en las diferentes áreas de la vida y de manera especial en el matrimonio, en la relación del hombre y la mujer. Veamos ahora y analicemos un poco este muy conocido proverbio, predicado y desmenuzado seguramente por muchos de nosotros, o lo hemos oído. Y quiero hacer el siguiente análisis de él. Proverbios 31, 10 al 31. Habla de la mujer virtuosa. Ya seguramente todos nos acordamos de a qué se refiere. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y a continuación, en color azul, tengo aquellas cosas que ya comienzan a notarse frente a la mujer virtuosa. Hay consecuencias muy positivas frente a esta virtud de una mujer, el virtuosismo. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Estos dos textos aquí compactan la virtuosidad de la mujer. Ahora vamos a ver detalles funcionales, por decirlo así, de la actividad propia de una mujer virtuosa.
Verso 14, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Podemos notar hasta acá que hay una actividad de la mujer virtuosa para poder cumplir con sus funciones, con sus responsabilidades. Y no escatima esfuerzos para ello. Trae el pan de lejos. Da comida a su familia. Es su primera misión, es su primer deber. Traer comida a su familia. Y se extiende este deber como una gracia, como una misericordia, hasta alcanzar incluso a los necesitados. Y da ración a sus criados. La mujer virtuosa tiene una mirada amplia hacia su familia primeramente y luego también hacia los necesitados, hacia los pobres, hacia aquellos que están en necesidad. Sí. Considera la heredad y la compra. Tiene una mirada ahí respecto de la proyección del futuro, de salvaguardar el futuro de la familia. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Ajá. Pareciera que es una mujer emprendedora. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre. Una vez más esta idea de misericordia ante las necesidades de otros. Extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. No tiene temor de las inclemencias del tiempo, de los cambios, del calor, del frío, de la lluvia. Todo por su familia. Todo por su familia. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Qué virtuosismo hay ahí en el cuidado de la familia en todos los aspectos, desde la alimentación, desde que estén bien cuidados, protegidos de los cambios del clima, etc. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Y ahora estas líneas en rojo manifiestan su interior, porque estas virtudes externas son el resultado de virtudes internas. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. ¡Ja! Qué interesante, ¿eh? Tiene una mirada tan sabia hacia el porvenir, tiene una mirada positiva. Estoy hablando del pensamiento positivo, del declarar, esto será así, sino que tiene una confianza en lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. Su boca está llena de sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de clemencia, los valores, la ley de los principios, de los valores morales, la ética. Considera los caminos de su casa. Considera los caminos de su casa. Es una mujer que piensa en cómo va su hogar. En la cultura judía de aquellos días, la expresión el camino, hablar del camino, tiene que ver con la forma de vida de un individuo. Es la forma de vida de una persona. Cuando se habla de el camino de una persona, no tiene que ver con un sendero, con un camino pedregoso o un camino asfaltado, no, tiene que ver va más allá.
tiene que ver con la vida. El camino de una persona es su vida, la vida hacia donde va, la vida que lleva hacia adelante. Por eso cuando Jesús dice yo soy el camino, no está hablando de que Él es un mero espacio por donde caminar. Cuando dice yo soy el camino, es que yo soy la vida que debes vivir. Yo soy la vida por la que debes caminar, avanzar. Entonces, ella considera la vida de su casa, el rumbo que está llevando. Y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, aquí vemos entonces ahora que frente a todas estas virtudes, tanto funcionales, externas, pero por sobre todo las internas, hay una reacción aquí. ¿Y de quiénes? De los más cercanos, los hijos y el marido. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Quizás hay hermanas acá que han esperado toda la vida que sus hijos reaccionen, que sus hijos tengan alguna palabra de reconocimiento. En algún momento será. Puede ser que no lo dicen, pero en su corazón saben y entienden todas las virtudes que emanan de su madre. Dice acá, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, dichosa, digna de honor. Y su marido también la alaba. Sí, que en el versículo 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué el marido está ahí, en esa posición? Está con los demás varones, se sienta con los demás ancianos, pero algo pasa cuando el hombre tiene esta mujer virtuosa. El primero en alabarla es el marido. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Mire, al parecer el varón ha llegado a la convicción de que las virtudes de su esposa son tan elevadas que la gracia externa, la belleza externa no son importantes, no son lo más importante. Cuando un hombre quisiera destacar mayoritariamente lo externo, la belleza corporal, es porque aún no ha distinguido y no ha puesto su mirada y sus ojos en la verdadera belleza de la mujer. Y este marido ha hecho y ha llegado a las conclusiones correctas, porque llega a la conclusión que la gracia física externa, la hermosura externa, son vanas, son engañosas, porque ha llegado a reconocer la hermosura interna de su mujer, de su esposa. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Distingue que el hecho de que su mujer teme a Dios, eso es digno de reconocimiento y de alabanza. Dadle del fruto de sus manos, la recompensa de lo que hace, y alábenla en las puertas sus hechos. Virtudes de la feminidad. Ella usa sus talentos desinteresada y sabiamente. Vemos en el texto de Proverbios que acabamos de leer, diligencia y habilidad. Toda vez que desarrolla un negocio textil, ¿se fijaron? Era emprendedora. Esto entonces, de alguna manera señala de que, y da respuesta a una pregunta en cuanto a roles, que si la mujer puede o no salir a trabajar fuera de casa. De eso voy a hacer un apéndice un poquito más adelante. Pero aquí podemos ver que ella, dentro de su virtuosismo, tenía la capacidad de tener toda la atención y preocupación hacia el interior de su casa, pero le permitía trabajar fuera de ella
hasta emprender. Tenía este tipo de actividades, pero se esfuerza sin descuidar de su familia e incluso de otros en necesidad. Sus esfuerzos bendicen a su familia. Mientras el hombre cultiva, es decir, trabaja la tierra, la mujer además cultiva vidas, trabaja vidas en el interior de su hogar. Generosamente ayuda al pobre, pero su orientación principal es beneficiar a su familia, ser ayuda para su esposo e hijos. El texto da a entender que los ancianos de la ciudad dicen que su marido es un hombre afortunado. Es decir, hasta los ancianos, los demás varones, reconocen algo muy importante. Y dicen que este marido es un hombre afortunado. Está casado con una mujer ayudadora, competente y amorosa como ninguna. Ella teme al Señor. Es una distinción, es un reconocimiento que hace el hombre, el esposo, sí. Seguramente reconoce que todo lo que ella puede aportar para el hogar es beneficioso, ¿cómo no? Reconoce que todo el aporte económico ayuda, indudablemente, a sacar adelante los proyectos familiares, para hermosear la casa, para agrandarla, etcétera, etcétera. Pero el hombre, hay una virtud que reconoce profundamente: ella teme al Señor. Cuando la belleza externa es lo que primero se observa y valora en el mundo, el Espíritu Santo recuerda aquí que la verdadera belleza se encuentra en un corazón que tiene a Dios en el centro. Esta mujer sabe que Dios es su juez y que Él es a quien ella debe amar y servir por encima de todo. Masculinidad y feminidad bíblica en el hogar. Los hombres y mujeres son creados iguales en dignidad y valor. Alguien dirá, esto lo hemos dicho varias veces, es que hay que reforzar estos principios, pero con roles distintos dentro de la familia. El hombre lidera como proveedor y protector, y la mujer en su idoneidad ayuda. La sumisión y sujeción son dos palabras que hay un entendimiento en el mundo que está muy alejado de lo que la Biblia enseña. Para la sociedad y la cultura imperante, la sumisión o sometimiento supone inferioridad y conduce al servilismo y el abuso. Lamentablemente, así es como en el mundo se interpreta estas palabras. Pero en la Biblia son totalmente lo contrario. Son expresiones virtuosas. Se ha analizado este texto en estudios anteriores, pero quisiera retomarlo y hacer el siguiente análisis. Pero lo leo. Efesios 5, 21 al 24 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vemos que la palabra sometimiento, sujeción, aparece en esta porción del texto, y Pablo no tiene que comenzar dando explicaciones, pidiendo perdón, porque va a usar estas palabras. Pablo las usa con libertad porque tiene el correcto entendimiento.
Pablo, cuando escribe, usa las palabras que reflejan el propósito y la voluntad perfecta de Dios. Un acercamiento al texto sugiere que la palabra someterse y sujetarse, aquí en el texto de Efesios 5, 21, 24, son palabras, como dije, virtuosas. Y mire, es interesante que comparten la misma raíz en el idioma original, que entendemos que fue escrito en griego. Someterse y sujetarse comparten esta misma raíz. Someterse, entonces, palabra compuesta por una preposición, que es hupo, bajo, y el verbo tazo, que implica entonces este verbo, asignación, disposición, orden, obediencia. Implica arreglar de manera ordenada. Es arreglar hacia cierta posición, que las cosas queden ahí en una forma correcta, que queden bajo esa forma. Entonces, si vamos caminando ahí de a poquito en los versículos, podríamos decir que el verso 21, para la relación en el interior de la iglesia, recuerde que así comienza el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, la palabra sometimiento no solo es aplicable exclusivamente a la relación del hombre con la mujer, de la esposa hacia el esposo, sino que de manera general, así comienza la enseñanza de Pablo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que es una primera demanda hacia toda la iglesia, hacia todos nosotros. Entonces es un principio transversal. Entonces estamos acá, verso 21. Para la relación en el interior de la iglesia, el sometimiento unos a otros es virtuoso, porque nos lleva en obediencia, aplicando, ¿cierto?, lo que significa la palabra acá arriba. Entonces, lo que nos lleva a someternos bajo obediencia, ¿cierto? Obediencia, o ponernos bajo una misma disposición. Porque esta palabra, este verbo, significa asignación, una disposición, un orden de cómo están ordenadas las cosas. Entonces, significa obediencia, a ponernos bajo una misma disposición, una manera ordenada unos a otros. Entonces, cuando dice someteos unos a otros, es que, ok, pongámonos todos bajo este orden, esta disposición establecida. ¿Por quién? Por Dios. Y así las cosas funcionarán. Verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dijimos que la palabra sujeción tiene la misma raíz que la palabra someterse. Es estar bajo una disposición, un orden establecido. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es decir, bajo esta manera establecida, bajo un ordenamiento, como Dios, así como Dios lo dispuso. Creo que las hermanas me entenderán cuando hablo del orden de la siguiente manera. Cuando usted ha ordenado las cosas en el interior de su hogar, cuando las mujeres, ¿cierto?, han establecido y han dispuesto los muebles, quizás el ejemplo es un poquito barato, pero para que podamos caminar en el entendimiento. Las mujeres trabajaron todo el fin de semana para asear su casa y luego ordenar los muebles y colocarlos en una disposición
que les parece que así funciona bien para toda la familia. Algunos hombres quizás pensaremos, ¿por qué siempre está cambiando los sillones de un lugar a otro? Es porque está buscando la mejor disposición de ellos. Entonces, es un orden que establece en el interior del hogar, porque así cree que las cosas funcionarán. Los hijos no chocarán con los muebles, habrá una fluidez en el caminar entre los pasillos. A mí me encanta cuando a veces voy a visitar a hermanos y no importa el tamaño de la vivienda, pero se nota la disposición correcta de las cosas en el interior. Cuando las mujeres, aunque los espacios puedan ser limitados, pero ordenan las cosas de tal manera en función del bienestar de la familia, en función de que la familia tenga fluidez en su desarrollo interior y que nadie le mueva los sillones, que nadie mueva esto de aquí o de allá. ¿Por qué? Porque beneficia, está pensado para beneficiar la relación familiar ahí en el interior del hogar. Entonces, cuando las casadas están sujetas a sus propios maridos, quiere decir esto, están bajo esta manera, esta disposición, bajo este ordenamiento, como Dios lo dispuso. Eso es estar sujetas. El texto luego dice, como al Señor. Claro, esto nos debe llevar finalmente a esto, como al Señor. Alguien dirá, bueno, pero es que el Señor es perfecto. Y obviamente el hombre no lo es imperfecto. Pero confiamos en el Señor, como ya se ha tratado en estudios anteriores, pero confiamos en el Señor que Él también guiará el liderazgo del marido. Entonces, nos sujetamos, las mujeres casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, confiadamente. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, ya hemos entendido que esta palabra griega, ¿cierto?, tiene que ver con autoridad, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Desarrollemos. Así como la iglesia está siendo sujetada, dijimos que esta expresión sujetar o someterse es una palabra compuesta con una preposición bajo y tazo, este sería el verbo. Y entendemos que el verbo es una acción, no es un sustantivo. Por lo tanto, la iglesia está siendo sujetada, ¿sí? Es una acción continua, constante. No es en una ocasión, no es una vez, está siendo sujetada a Cristo. Así que eso le da un condimento especial también al entendimiento del texto. No es que así como la iglesia está sujeta a Cristo como un castigo, sino que está siendo sujetada para la conveniencia. Está siendo sujetada a Cristo porque es lo que hace bien. Entonces, ¿qué significa que la iglesia está siendo sujetada a Cristo? Que está en obediencia bajo lo bien dispuesto, el establecido y correcto orden, el diseño de lo que hemos hablado repetidas veces, el diseño de Dios. Y para el bien de la iglesia, para su seguridad y protección. ¿Por qué? Porque Cristo es su cabeza y Salvador, libertador. Esta sujeción de la iglesia bajo la autoridad de Cristo es beneficiosa desde todo punto de vista.
Si Cristo es su cabeza, es también su Salvador. El verso 24b dice, así las casadas lo estén a sus maridos, es decir, sujetas. Las mujeres entonces, las casadas, están siendo sujetadas, ahí está el verbo, la acción, a sus maridos. Es decir, en obediencia, bajo lo bien dispuesto, el establecido y correcto orden, el diseño de Dios, también para el bien de ella y del hogar, para su seguridad y protección, porque el hombre es su cabeza y se esforzará en cuidarla y protegerla. Cuando hablamos de roles, para mí es importante primero establecer esta comprensión, este correcto entendimiento del propósito de Dios en la relación del esposo y la esposa. Luego, los roles, si bien es cierto, hay roles que son muy obvios, que pertenecen al uno y al otro, pero tampoco me atrevería a ser tajante en decir que esto es lo que hace un hombre y esto es lo que hace una mujer. Ahora, vivimos tiempos en que naturalmente hay que reforzar los roles de la masculinidad y feminidad. Creo que en estos tiempos es importante que los padres refuercen los roles masculinos del niño y los roles femeninos de la niña, ¿sí? Pero en cuanto a roles del hombre, del esposo y la esposa, considero, y así también lo he leído y me parece pertinente, que los roles tienen que ir en función también y acompañados de la virtud que cada uno pueda tener. Me explico un poco. No pretendo ahora dar una lista de roles, sino que algunas ideas. Por ejemplo, aquellas actividades en el interior del hogar que ameritan esfuerzo, fuerza, cargar cosas. Mire, estoy yendo a las cosas muy comunes, muy triviales. Aquellos roles que demandan de fuerza, me parece que lo lógico es que estos sean asumidas por el varón. Porque físicamente, estructuralmente, Dios ha dado más fuerzas al varón. Esto no quita, y lo entendemos y lo sabemos, que muchas veces las mujeres, por necesidad, tienen que también hacer grandes esfuerzos físicos. Pero me parece que la sugerencia es que las virtudes de cada uno puedan ir detrás de cada rol. Por ejemplo, en cuanto a la economía de la casa, digo esto porque una de las problemáticas en el hogar son la economía. Una de las cosas que levanta mucho polvo y en la casa mucho ruido y trae conflictos es el dinero, el uso del dinero, en cómo se distribuye el dinero. No pienso dar una cátedra de cómo debemos organizar la economía en casa, porque tengo mi propio matrimonio y también cada día intento junto a mi esposa salir airoso en esa materia. Pero cuando pienso en las virtudes, es que no necesariamente la economía debe ser administrada por el varón, que es el que trae el dinero posiblemente a la casa, o por la mujer, porque posiblemente es la que trae el dinero, sino más bien yo me iría por quién tiene la virtud para la economía. Entonces, siempre uno de los dos tiene esta expertise, tiene esta facilidad, este virtuosismo para la economía. Entonces, quien tenga aquello, es mejor que lleve la economía, siempre mancomunada, siempre entre los dos.
no olvidemos los hombres que su liderazgo en la casa, en el hogar, no es impositivo, es un liderazgo servicial. No es que el liderazgo tiene que ver con qué es lo que yo necesito que se haga en el hogar, sino que qué es lo que mi hogar necesita. Es siempre atender la necesidad del hogar antes que las propias. Eso es liderazgo servicial. Sea el rol que tenga cada uno, siempre las decisiones deben consultarse, deben ser consensuadas. Varones, no es bueno tomar decisiones solos. Sabemos lo que después sucede. Es posible un conflicto. Así que en cuanto a decisiones, es bueno consultar y llegar a consensos. La mujer, yo decía recién, hacía alusión a una pregunta que es reiterativa. ¿La mujer es bueno que trabaje fuera de casa? Quizás la pregunta es otra que hay que responder. La pregunta es si debe, el deber, el sentido del deber. Leíamos en el texto de Proverbios de la mujer virtuosa que ella salía a trabajar fuera, pero siempre en el entendido que era como un objetivo, porque el deber primero es el hogar, es la familia. Entonces, frente a la pregunta que acabo de hacer, una mujer o la mujer debe priorizar el cuidado de su familia, ser cuidadosa de su casa. Pablo, cuando escribe a Tito en el capítulo 2 y versículo 5, orienta cualquier trabajo que haga una mujer fuera del hogar es para bendecir a su familia, que es lo que vemos en Proverbios 31. Sí. Y quiero terminar esta clase de hoy señalando lo siguiente en cuanto a roles también. Y es que, o al sometimiento, perdón, al sometimiento de la mujer hacia el hombre. Leíamos que la mujer debe estar sometida a su propio marido, como al Señor. Esto quiere decir que debe estar sometida a su propio marido. No está diciendo que a todos los hombres, sino porque se debe a su propio marido. La sumisión, el sujetarse bajo el marido, no implica de ninguna forma, al menos en la Biblia, y en lo que es nuestro referente, que ella sea inferior a él. Ya hemos aprendido que en el diseño de Dios, desde la naturaleza misma de la creación del hombre y la mujer, no hay inferioridad. Ambos son iguales en valor y dignidad. Así que es un asunto de roles, pero no de sometimiento. Quiero decir con esto que Pablo no espera en la enseñanza que él nos entrega de ninguna forma que la mujer se someta a su marido en algo que viole los mandamientos de las Escrituras. Por otro lado, entonces el liderazgo de un marido es válido o es legítimo cuando él lo ejerce alineado a los mandamientos de Dios, como están revelados, ¿cierto?, en las Escrituras. Que el Señor nos ayude entonces a poder seguir permitiendo entonces que las Escrituras normen
nuestra vida familiar, nuestro matrimonio, y sin duda con estos principios bíblicos nos ayudarán a que los roles del uno y el otro sean completamente compatibles, vale la redundancia, empáticos, complementarios. El buen fundamento bíblico sin duda ayudará a la buena relación de roles en el hogar. Que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén.